Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido de comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, como ya dijimos toda la semana, vamos siguiendo este Evangelio de Lucas, que nos llevará en toda la vida pública hasta el final de lo que es este año litúrgico, en los días de cada día. Y estamos solo empezando el capítulo 6, y aquí empezamos ya a encontrar esta diatriba del sábado. La ocasión: los apóstoles pasaban por el campo, hay espigas ya con grano, eso quiere decir que estamos en pleno verano, y ellos cogen de las espigas, las frotan, sacan lo que es la cáscara y comen de esas espigas. Bueno, hemos de cambiar de mentalidad. En nuestra mentalidad de hoy, esto sería robar. En la mentalidad de la época, en la ley de Israel, eso está permitido a los que tienen hambre y pasan por allí. Única condición: no se lo pueden llevar, no pueden llevar una bolsa y poner grano. Lo han de comer allí mismo mientras lo cogen, porque entonces es por hambre, si no es para aprovecharse de los demás. Incluso la ley obligaba a que no se podía cosechar todo lo que se plantaba, sino que se tenían que dejar pequeños restos. Los árboles no se podían frutales vaciar del todo, se tenían que dejar alguna fruta para que los pobres y los que pasaban hambre pudieran comer. Pero comer solo allí, no llevarse nada. Era una ley de caridad y bien hecha. Por eso no les critican porque están cogiendo el grano y comen del grano de otros. No les critican por eso. Les critican porque lo hacen el sábado. Y el sábado, recordemos, en la mentalidad judía es el día del reposo. Algunos a veces dicen: es el día del Señor de los judíos. No es verdad. Eso no sale en ningún sitio en todo el Antiguo Testamento que sea el día del Señor. El día del Señor solo sale en el Nuevo Testamento, y el día del Señor siempre sale como el domingo, el día de la resurrección del Señor. A partir de ese primer domingo de la resurrección, Jesús se aparecerá ese domingo, el domingo siguiente, ya no el sábado, con la Iglesia reunida, y la Iglesia siempre se verá reunida el domingo, el día de la resurrección del Señor. Hasta la muerte y resurrección de Cristo, hasta justo antes de la resurrección, está el sábado como día de reposo, no día del Señor, día de reposo. Y el domingo pasa a ser el día del Señor y el día también del reposo del cristiano, pero el día del Señor. Y aquí se nos da una frase que no es parecida, pero no es lo mismo. Dice Jesús, el Hijo del Hombre, o sea, es tanto como decir: yo, Jesús, es Señor del sábado. No que el sábado es el día del Señor, sino que Él es Señor del sábado. ¿Y qué quiere decir eso de que es Señor del sábado? Pues, ¿de quién era el sábado? El día del reposo, el séptimo día de Dios. Y Dios pone en el Antiguo Testamento ese hacer el reposo el sábado.
Como ley era ley buena, era el no vivir solo para trabajar, era también el descansar. Hoy, por desgracia, en muchos sitios se está acabando todo esto. El capitalismo salvaje de algunos hace que haya gente que trabaje 7 días a la semana. A veces por gusto, a veces solo por dinero, a veces por obligación porque no encuentra otra cosa. Pero no es bueno, ni está en la mentalidad de Dios, vivir solo para trabajar. Pero sí trabajar para vivir dignamente, pero no vivir para trabajar. Y basta, eso no es en el plan de Dios. Pero Jesús se pone aquí como Dios. Él es el Señor del sábado. Él está por encima del sábado, como Dios está por encima del sábado. Y Él se planta como Dios por encima del sábado. Y los apóstoles son sus sacerdotes, que están por encima del sábado. Igual que los sacerdotes levitas no tenían que cumplir el sábado, y eso lo decía la ley. Recordemos que esto va ligado también a aquel impuesto del templo. ¿Quién paga los impuestos, los hijos o los de fuera? ¿Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ha de pagar el impuesto del templo? No, porque Él es Dios mismo. Él es suyo el templo, aún más. Él es el templo. El cuerpo de Cristo es el templo de la divinidad. Él es Dios hecho hombre. ¿Ha de pagar el impuesto? No. Pero para que no digan, solo para no escandalizar, ves, coge aquel pescado, saca la primera moneda, la moneda que encuentres en la boca del pez, y con eso paga por ti y por mí. Vemos como Jesús, no al estilo nuestro, sino al estilo oriental, nos va enseñando quién es. Él es Señor del sábado, Él es Dios mismo. Todavía no lo ven, va diciendo cosas, usa esta estratagema de decir el Hijo del Hombre. Pero en eso, que habría mucho que hablar de cómo viene ese nombre, pero se refiere a Él mismo, al profetizado como el Dios que vendría aquí a la tierra. Y Él es nuestro Señor y Salvador, Dios que es Señor del sábado, que no entra en estas minucias, que lo que viene es a salvarnos. ¿Y cuál es la mentalidad del hombre de aquella época y la nuestra? Ponerle todas las pegas a Dios, porque no queremos dejarnos salvar por Él. Y a nosotros nos toca en el fondo aquello que va diciendo Pablo hoy en la primera lectura. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió, Dios os ha reconciliado para ser admitidos en su presencia, pero como nos quiere, santos, sin mancha, sin reproche. ¿Cómo? Si permanecéis cimentados y estables en la fe, inamovibles en la esperanza. O sea, siendo auténticos discípulos de Cristo y poniendo en práctica aquello que Él nos enseña.